Eh, Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder presentarles al expositor de hoy día, el profesor Renato Chávez. Renato es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile. Hizo su doctorado en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. A continuación viajó a España, donde en InBiotech hizo su postdoctorado. El año 2006 se incorpora como académico a la Universidad de Santiago, donde actualmente es profesor titular y además es director del programa Doctorado en Biotecnología. Sus líneas de investigación tienen que ver con el desarrollo y metabolismo secundario de hongos filamentosos, incluyendo hongos de la Antártida, ¿no? Bueno, además participa activamente en la Sociedad de Microbiología de Chile, donde ha sido secretario y director, o es actualmente, y también en funciones de gestión dentro de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Renato, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y presentarnos tus investigaciones. No te escuchamos por si acaso, Renato. No te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Pero ahora no vemos tu pantalla. Sí. Gracias, Mijael, por la presentación, también a Beatriz por la invitación. Conocemos hace mucho tiempo y muy grato que estar contándole algunas de nuestras aventuras en el laboratorio. Voy a hacer una historia, como es un coloquio, ¿cierto? Tiene que ser algo relativamente entretenido, no tan duro ni árido. Voy a contar cosas científicas, por supuesto. Dentro del marco del título, que se denomina Descifrando el metabolismo secundario del hongo Penicillium roqueforti, les voy a contar brevemente algunos aspectos generales de metabolismo secundario de hongo. También voy a hacer un poco de mi historia, que algo contó Mijael, de por qué a uno le interesaría estudiar este tema, ¿no? Y luego contarle algunos resultados que hemos obtenido y cosas recientes que estamos haciendo que todavía están ahí en ensayos preliminares, pero son interesantes de mostrar. Lo primero que les voy a contar, porque yo sé que aquí también hay gente que trabaja en bacterias y en otros sistemas, que es un hongo, digamos, filamentoso, básicamente. Son organismos eucariontes, un grupo amplio y diverso. Son heterótrofos, ¿cierto? Consumen su alimento a partir de otros nutrientes, ¿no? No lo producen como las plantas. Desde el punto de vista morfológico, pueden ser unicelulares, que son las levaduras, a las cuales yo no me referiré en absoluto en esta presentación. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos los otros tipos de hongos, que son los hongos filamentosos o pluricelulares, que son esencialmente, como se ven en la figurita de al lado, ¿cierto? Aquí estoy moviendo el puntero, células que están formando un filamento, ¿no? Y separados por tabique, básicamente. A nivel macroscópico, cuando estas células crecen, forman micelios, se ven como una placa Petri como la que está aquí al lado, donde hay un hongo creciendo allí, ¿cierto? Y formando esta especie de moho. También hay otros hongos que se organizan en filamentos de forma más artística, por así llamarlo, que son las setas, ¿no? Como las de aquí arriba. Esto que está aquí son estructuras que esencialmente por dentro también son filamentos, y simplemente que tienen otro tipo de organización morfológica. Nosotros nos dedicamos principalmente a hongos filamentosos ascomicetos, básicamente los mohos, como los que observan aquí abajo. Los hongos tienen pared celular, no es distinta a la de las plantas, sino es pared de quitina y glucanos principalmente, y una de sus características importantes es que se reproducen a través de distintos mecanismos, ya sean reproducción sexual o asexual. Yo no me voy a referir a los mecanismos en términos generales, pero sí más adelante voy a hablar un poco de la reproducción asexual, porque básicamente a través de ese tema yo llegué al metabolismo secundario, como les contaré luego. Y el motivo de esto, ¿no? de por qué estoy yo aquí hablando, es que son uno de los principales productores de metabolitos secundarios y que es uno de los intereses que tenemos en el laboratorio actualmente. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Entonces, aquí hay gente que sabe lo que es esto, simplemente lo voy a comentar brevemente. Yo me he dado cuenta con el tiempo de que hay gente que tiene distintas definiciones de metabolismo secundario. Yo les voy a contar aquí la que nosotros manejamos principalmente en el laboratorio. Son básicamente moléculas de
bajo peso molecular, son moléculas complejas pero pequeñas de forma, que no son esenciales para la viabilidad del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Si uno elimina una vía metabólica del metabolismo secundario, el organismo, en este caso el hongo, sigue viviendo, ¿no? Entonces, no es necesaria para su viabilidad, pero sí le da ventajas competitivas. Entonces, si yo elimino esa vía, probablemente ese hongo tenga desventajas ahora en los nichos ecológicos en los cuales participa. Por tanto, estos metabolitos le dan ventajas de distintos tipos. A nivel ecológico, el estudio del metabolismo secundario de hongo no es algo que se haya estudiado en mucha profundidad, pero sí se saben varias cosas. Los metabolitos secundarios de hongos tienen entre sus funciones facilitar la comunicación entre los hongos. Aquí hay una molécula que es la butirolactona, que se ha escrito en la comunicación en hongos, principalmente en Aspergillus, por ejemplo. También en defensa, y en este caso está el metabolito clásico de hongos, que son los antibióticos, particularmente los beta-lactámicos. Ahí está la penicilina, ¿no? Este es muy sencillo de ver su ventaja. El hongo secreta penicilina, ¿cierto? Y mata todas las bacterias del medio, y por lo tanto se aprovecha ahora, o tiene menos competencia en el nicho ecológico en el cual se está desarrollando. Los metabolitos secundarios también son importantes para los hongos que son patógenos, tanto patógenos de animales como vegetales, y varios de esos metabolitos secundarios ayudan en la patogénesis del hongo, principalmente desarmando, ¿cierto?, las defensas que tienen los organismos a los cuales infectan. Ese es el papel que tienen esas sustancias. Aquí hay dos ejemplos de estos factores de virulencia, tanto de animales como de plantas. También hay otros metabolitos secundarios de hongos que son más específicos, en algunas labores muy precisas, por ejemplo la protección al ultravioleta. Hay varios metabolitos de hongo que al parecer tienen la función de proteger al hongo de la radiación ultravioleta. Hay otros metabolitos que también participarían en gatillar el desarrollo del hongo. Eso no está tan claro, pero al parecer sí es que hay algunos metabolitos que hacen eso. Otros muy específicos que captan algunos nutrientes esenciales, por ejemplo los sideróforos, y que captan hierro, ¿no? Y a esto me voy a referir al final, porque nosotros ahora andamos un poco viendo algunos aspectos relacionados con sideróforos. Desde el punto de vista químico, los metabolitos secundarios de hongos tienen distinta naturaleza química, son muy variados, pero las principales, no todas, pero los principales grupos son estos cuatro que muestro acá. Están los péptidos ribosomales, que como su nombre lo indica, son péptidos unidos por enlaces peptídicos, pero cuya condensación no es a través de los ribosomas, sino que lo hacen enzimas especializadas. Tenemos también los alcaloides, que son, como se ven aquí, ¿cierto?, heterociclos, básicamente, que en algún punto tienen nitrógeno, lo cual hace que estos compuestos sean característicamente básicos, todos ellos. Normalmente provienen de aminoácidos aromáticos. Otro metabolito secundario en los cuales los hongos son muy buenos productores son los terpenos. Estos son unidades de isopreno, ¿no?, que se van condensando para formar moléculas de creciente complejidad. Y uno de los grupos más abundantes en hongos también son los polisacáridos, que son básicamente unidades de acetilcoenzima o malonilcoenzima que se van condensando a través del metabolismo secundario para formar estructuras complejas cuya característica esencial es que tienen muchos grupos carboxílicos. Carbonilos, cetos. Desde el punto de vista de la aplicación, los metabolitos secundarios, los humanos le hemos encontrado muchas aplicaciones, ¿no? Tenemos antibióticos como la penicilina, hay inmunosupresores como la ciclosporina u otros, hay hormonas que se pueden usar para fomentar el desarrollo de plantas, como las giberelinas, la lovastatina, por ejemplo, que es un compuesto farmacéutico que se puede usar para la hipercolesterolemia, y también hay algunas sustancias químicas como la aflatoxina, la ergotamina, la gliotoxinas y otras más que son micotoxinas, ¿no?, que son dañinas y por lo tanto, más que aplicaciones, son sustancias que desde el punto de vista tecnológico convendría eliminar. ¿Cómo se sintetizan? El nombre lo indica, son metabolitos secundarios y su síntesis proviene entonces de metabolitos primarios. Aquí hay un esquema muy, muy sencillo de eso, ¿cierto? Un par de ejemplos. Por ejemplo, el acetilcoenzima A, que es una encrucijada metabólica sumamente relevante en cualquier célula para el metabolismo primario, también puede ser desviado, ¿no?, parte del flujo de acetilcoenzima A a la producción de metabolitos secundarios, a través de distintas vías metabólicas. O los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos esencialmente van a la síntesis de proteínas, pero también se pueden desviar, por ejemplo, a la producción de péptidos no ribosos. Entonces, mediante reacciones bioquímicas sucesivas,
los metabolitos primarios van siendo condensados, ¿cierto? Y se van formando moléculas de metabolismo secundario. Aquí muestro lo mismo aprovechando un ejemplo específico, ¿no? Que el metabolito secundario de hongos más conocido, que es la penicilina G. Para ilustrar el mismo punto, la penicilina G está aquí abajo, este sería un metabolito secundario, pero este metabolito proviene originalmente de la condensación de 3 aminoácidos, que son metabolitos primarios. Entonces, a través de reacciones químicas sucesivas se forma el metabolito secundario de interés, que en este caso es la penicilina. Y usando el mismo ejemplo de la penicilina, me voy a aprovechar para mostrar una de las características relevantes del metabolismo secundario fúngico, que también es compartido con otros organismos. Y que es que normalmente las enzimas que participan en la síntesis de un metabolito secundario dado, sus genes están organizados en la misma región del genoma, formando lo que se denomina un clúster de genes biosintéticos, o VGC por sus siglas en inglés, Biosynthetic Gene Cluster. En el caso de la penicilina, ¿cierto? Que acabo de decir, sirve para ejemplificar esto. Por ejemplo, en la penicilina hay 3 genes, que son los de la biosíntesis de la molécula. El primero de ellos es el PCBAB, y el PCBAB codifica a la primera enzima de la ruta de biosíntesis de penicilina, que condensa los aminoácidos del metabolismo primario. En este mismo GC de penicilina está el gen PCBC, que codifica para la segunda enzima de la ruta. Y finalmente el tercer gen, denominado PNDE, codifica para la tercera enzima de la ruta de biosíntesis. Entonces, esta organización, ¿no? Donde las proteínas que participan en la biosíntesis de un metabolito secundario en hongo están en una misma región del genoma, organizados en lo que se denomina un VGC, y esto es esencial para su estudio, digamos, y lo voy a ver un poco más adelante. Los VGC pueden tener creciente complejidad, que le acabo de mostrar, es muy sencillo, ¿no? El de la penicilina. Por ejemplo, aquí arriba está el VGC de aflatoxina de Aspergillus flavus, este tiene más de 20 genes. Esta es la aflatoxina, a la derecha se observa la molécula. Lo mismo ocurre con el de aquí abajo, que es el tricoteseno, este tiene más de 10 genes, este VGC, los cuales coordinan, ¿cierto?, la síntesis de la molécula de tricoteseno que está aquí a la derecha. En el ejemplo de la penicilina yo mostré que cada uno de los genes del clúster codifica una enzima, pero no necesariamente un gen de clúster codifica una enzima. A veces codifican otras proteínas con otras funciones. Por ejemplo, pueden codificar factores de transcripción, pueden codificar transportadores, pueden codificar para genes o proteínas de resistencia en el caso de que el metabolito secundario afecta al propio hongo, ¿cierto? Entonces el hongo tiene su propio mecanismo de resistencia contra ese metabolito. Entonces, etc. También hay muchos clústeres donde los genes no se sabe con ciencia cierta qué es lo que estarían haciendo, cuál sería su función. Bueno, después de la pequeña clase de metabolismo secundario de hongo, les comento por qué sería importante su estudio. Hay 2 razones por las cuales el estudio del metabolismo secundario en hongo sería interesante. Una de ellas es más o menos evidente, ¿no? Que es que algunos de esos metabolitos tienen interés biotecnológico. El caso de la penicilina, como les comenté, el más emblemático, pero también hay varias otras moléculas que si uno logra, ¿cierto?, sobreproducirlas, podría entonces tener algún impacto biotecnológico. La segunda razón por la que es importante o interesante es que desde el punto de vista de la ciencia básica, que es finalmente lo que nos interesa a algunos, ¿cierto?, estudiar en algún sistema biológico interesante, lo que se sabe es muy poco respecto al metabolismo secundario de hongo, y les voy a contar a continuación algunos datos que sustentan esa afirmación. Se estima, no se sabe a ciencia cierta cuántos hongos hay en la naturaleza, hay estimaciones, pero todas esas estimaciones tienen en común de que los hongos que actualmente se conocen o han sido estudiados no representarían más allá del 10% de los que hay en la naturaleza. Además, no en todos esos hongos se ha estudiado el metabolismo secundario. Por lo tanto, se ha hecho una estimación de que apenas en el 7% de los hongos que existen en la naturaleza se habría estudiado algún metabolismo secundario. Con lo cual, el 93% restante están allí para ser estudiados. Entonces, se sabe muy poco desde ese punto de vista. Si uno va solo a las especies que ya se conocen, ¿no?, y deja de lado todas las que no conocemos. Si uno toma las especies conocidas, en ellas uno observa que hay varias decenas de clústeres de genes biosintéticos de metabolismo secundario. Esto puede variar entre unos 35 clústeres hasta 150 en algunos casos. Y de ellos solamente se analizaba entre el 10 y el 20%.
Del resto no se sabe qué metabolito secundario sintetizarían. Entonces, incluso en aquellos hongos que se conocen, el estudio que hay es muy poco. Y también hay otras cifras que hablan de que si uno tomara todos los hongos conocidos y tomara sus clústeres de biosíntesis de metabolitos secundarios, como mínimo podría tener unos 200.000 clústeres, algunos de ellos con bastantes diferencias. Pero si uno va, por ejemplo, a ver cuántos compuestos químicos se conocen, bioactivos, por ejemplo, no son más de 13.000 o 14.000. Entonces, a nivel químico, lo que se conoce también es muy, muy poco. Les voy a hablar ahora de nuestro modelo de estudio, que es Penicillium roqueforti, porque nosotros queremos aportar entonces el conocimiento del metabolismo secundario fúngico utilizando este hongo como modelo. Este es el típico hongo ascomycete clásico. Aquí está creciendo en una placa a la izquierda y una placa Petri con el Penicillium roqueforti creciendo, un hongo que produce esporas, tiene conidióforo, un hongo filamentoso, tiene todas esas características básicas de un ascomycete. Y lo otro por lo cual este hongo es muy conocido es porque es el que se usa para la maduración de queso, de los quesos Roquefort y otros quesos azules similares. Entonces tiene un doble interés, ¿no? Tiene un interés como organismo que se usa en alimentos y además un interés para estudiar el metabolismo secundario, porque este hongo es un muy buen productor de algunos metabolitos secundarios, como voy a mostrarlo. Aquí entonces voy a cambiar un poco el foco y les voy a contar por qué a nosotros nos interesó estudiar, o a mí particularmente me interesó estudiar el metabolismo secundario de este hongo. Esto me parece como raro, como que alguien se interesara en estudiar el metabolismo secundario de Penicillium roquefort. Entonces todo tiene una explicación y una historia y es lo que les voy a comentar ahora. Entonces, esta historia parte con una caja de leche, básicamente. Y esta caja de leche es una leche que no es chilena, como verán, ¿cierto? Es una caja de leche de una empresa que se llama Puleva. Esta es una empresa de origen francés, pero bueno, actualmente es una multinacional. Y Puleva en Europa es una empresa muy grande y está dedicada, ¿cierto?, a los commodities, básicamente, en este caso la leche y alimentos, ¿no? Pero la gente que trabaja ahí, los ejecutivos, son gente visionaria y les interesa mucho darle un enfoque o un interés biotecnológico a lo que hace, para producir nuevos productos. Y para ello, lo que hicieron fue formar un brazo biotecnológico de la empresa que se llama Puleva Biotech. En realidad se llamaba Puleva Biotech, hoy en día se llama BioSearchLife. Entonces, Puleva Biotech tenía la misión de tomar todo el know-how que tenía la empresa madre, ¿cierto? Puleva, esta productora de leche, queso y otros alimentos, y poder tomar a partir de allí hacer desarrollo mucho más biotecnológico, ¿no? Para poder producir, no sé, por ejemplo, aditivos para la leche. Y dentro de lo que miraron, se dieron cuenta de que tenían muchas cepas de distintos microorganismos y podían obtener provecho de ellas, y les pareció muy buena idea en ese momento entonces tomar los Penicillium roqueforti que ellos tienen en la empresa porque son productores de queso, y a partir del Penicillium roqueforti producir productos de valor agregado. Y el objetivo original entonces de ese desarrollo era producir proteínas recombinantes, porque parecía una muy buena idea en ese momento producir proteínas recombinantes, dado que el Penicillium roqueforti es un organismo GRAS, es Generally Regarded as Safe, es decir, por la FDA es considerado un organismo seguro, similar al Saccharomyces cerevisiae. Entonces, si uno logra producir productos biotecnológicos en este organismo, esos productos pueden ser usados en humanos con muy pocos experimentos luego para probar su seguridad, porque el organismo que lo produce es seguro. Entonces, parecía muy buena idea hacer esto. Puleva Biotech, entonces, como fondo de inversión, dijo, vamos a hacerlo, y para eso contrató a hizo un contrato tecnológico, ¿no?, con un instituto de investigación, que es el Inbiotech de España. Este instituto biotecnológico estaba especializado en producción de penicilina en Penicillium crisógeno, que es otro hongo. Entonces tenían todo el conocimiento de cómo manejar los hongos, etc. Y hicieron este contrato biotecnológico con Puleva, ¿cierto? Y comenzaron una nueva línea que es ahora trabajar con Penicillium roqueforti, particularmente en el desarrollo de un sistema de expresión de proteínas recombinantes. Y allí entonces es donde entro yo, porque para este desarrollo se abrió entonces una nueva línea, y en esa línea se contrataron gente para hacer postdoc, y yo caí entonces como postdoc en este nuevo proyecto que se estaba abriendo, que era
el desarrollo del sistema de proteína recombinante en Penicillium roquefort. Básicamente yo había estudiado antes Penicillium y sabía manejar Penicillium porque en mi tesis de pregrado había trabajado con otro Penicillium, que se llama Penicillium, purpurógeno, que cambió el nombre ahora, se llama Talaromyces purpureus. Pero bueno, yo tenía entonces ese manejo entonces y conseguí este puesto de postdoctorante. Y entonces, cuando uno llega a un lugar nuevo, ¿no? Y éramos 2 personas nuevas que íbamos a trabajar en el proyecto Roquefort, y claro, cuando uno llega a un lugar nuevo ni siquiera sabe dónde está el cloruro de sodio, ¿no? Y tiene que empezar a preguntarle a la gente cómo son las cosas allí, cómo se manejan, etc. Y particularmente nosotros nos pusieron junto a todos los demás que trabajaban en Penicillium crisógeno, que eran los conocidos como el grupo de los penicilinos, allí en el instituto. Y entonces uno empieza a mirar lo que hacen los compañeros. Y el grupo de penicilino en ese momento estaba interesado en algo que a mí en principio me pareció bien extraño, porque no tenía nada que ver con biotecnología, sino que era esto: el ciclo de desarrollo asexual del hombre. Estaba muy afanado estudiando. Los hongos pueden tener ciclo sexual o asexual, y el ciclo sexual es el más sencillo. Los hongos, básicamente este ciclo sexual es muy simple. Una espora de hongo, que normalmente una espora sexual es haploide y se propaga en el medio, y cuando llega a un lugar apropiado, esta espora germina, luego crece, ¿no? Y forma el micelio o el moho, si uno quiere llamarlo así. Y cuando el hongo agota todos los nutrientes del nicho ecológico en el cual está habitando, hay células que se especializan para formar estructuras aéreas, que son los conidióforos. Y en estos conidióforos, entonces, por división clonal, mitosis básicamente, se van produciendo las esporas haploides asexuales del hongo, las cuales nuevamente pueden ser llevadas por el viento, ¿cierto?, el agua, etcétera, y colonizar nuevos nichos ecológicos, y de esa manera tenemos entonces un ciclo de reproducción, donde el hongo va propagándose. Entonces, los penicilinos, ¿cierto?, que trabajaban en Penicillium crisógeno, estaban muy interesados en esto, y la razón de ello era porque el grupo de Nancy Keller, que es como la madre del metabolismo secundario de hongos, en ese tiempo estaba comenzando a determinar los aspectos moleculares de algo que se conocía hace mucho. Se sabía que el ciclo reproductivo del hongo estaba relacionado con el metabolismo secundario. Eso se sabía hace mucho. Pero a nivel molecular no se conocía cuál podría ser la coreografía, ¿no?, de los genes o las proteínas para producir esto. Y Nancy Keller ya estaba dilucidando eso en aspergillus. Y el modelo que estaba en ese momento, estoy hablando a principios en el año 2000, ¿no?, más o menos, que fue toda esta historia. El modelo que estaba desarrollando el grupo de Keller es que básicamente aspectos del metabolismo secundario, como la cognición, por ejemplo, o crecimiento del hongo, se correlacionaban con la producción de metabolitos secundarios. Ellos estaban particularmente interesados en Aspergillus flavus y en sus toxinas, que son muy tóxicas, particularmente esta, la Sterimatocysteine. Y dentro del modelo que se manejaba en esa época, ellos, el grupo de Keller, ya tenían a un sospechoso central, que era este que ellos llamaron gen FATA. ¿Quién es FATA? El nombre no dice nada, pero básicamente es una subunidad de una proteína G heterotrimérica. Las proteínas G heterotriméricas son sumamente relevantes en los eucariontes. Desde el eucarionte más sencillo hasta los más sofisticados, manejan varios de sus procesos de transducción de señales a través de proteínas G heterotriméricas. Una proteína G heterotrimérica básicamente lo que hace es que está asociada a un receptor de membrana, y cuando hay una señal, la proteína G heterotrimérica, que normalmente está inactiva, se activa. Y la activación consiste en que la subunidad alfa de esta proteína G heterotrimérica intercambia GDP por GTP, se libera de la subunidad beta gamma, y la subunidad alfa tiene múltiples transducciones de señales pleiotrópicas arriba abajo, y hace que el hongo haga muchas cosas. Cuando la propia subunidad alfa hidroliza el GTP y lo convierte a GDP, porque esta tiene actividad enzimática ya mismo, se vuelve a asociar con beta gamma y se inactiva. Entonces es como un switch molecular. Entonces el grupo de Keller estaba sospechando de que esa subunidad alfa estaba en el medio de todo este camino. Y entonces los penicilinos estaban interesados en estudiar esto, porque habían sacado la cuenta de que si uno modificaba esta subunidad alfa en Penicillium crisógeno, que era el hongo que estudiaban ellos en ese momento, van a obtener cambios en el desarrollo sexual, y eso podría también estar concomitantemente produciendo cambios en el metabolismo secundario, particularmente en lo que a ellos les interesaba, que era obtener cepas superproductoras de penicilina. Básicamente estaban explorando un nuevo camino para producir organismos superproductores de penicilina.
Entonces estaban en eso y nosotros estábamos con el otro grupo produciendo nuestro sistema de expresión en Roquefort de proteínas, ¿no? Y para producir ese sistema de proteína en Roquefort teníamos bastante camino avanzado ya en esa altura y ya habíamos desarrollado un sistema de transformación que no existía para el Roquefort en esa época, entonces ya podíamos transformar el hongo. Y en esas típicas conversaciones de pasillo, cuando uno conversa con los compañeros de laboratorio, qué sé yo, que es algo súper útil, llegamos a la conclusión de que podíamos juntar las dos cosas. Ellos ya tenían todos los sistemas de sobreexpresión de esta proteína montados. Y pensamos, ¿qué pasaría si hacemos un proyecto paralelo? Todo esto sin preguntarle al jefe a todo esto. ¿Qué hacemos si hacemos un proyecto paralelo? Y vemos, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con Roquefort? ¿Tendrá algún efecto en su metabolismo secundario? Aquí tengo que decir que en esa época del metabolismo secundario de Roquefort se sabía muy poco, solo se sabía que producía metabolitos, pero no había ninguna idea de cómo se producían, si había regulador, nada. Así que hicimos esos experimentos y medimos una molécula que era para la cual teníamos estándares en ese momento en el laboratorio, que es la roquefortina C, que es una toxina que produce penicillium roquefort. Entonces, de esta unión, ¿cierto?, entre dos investigaciones paralelas, resultó este trabajito del 2009, en el que alfa en el penicillium roquefort, pero básicamente la relevancia de este trabajo es que el primero que demuestra un determinante molecular que altera el secundario en este hongo. Hasta esa fecha, todos los trabajos eran químicos, de extracción de penicillium roquefort y de sus químicos y caracterización, pero no habían aspectos moleculares que se hayan estudiado en el hongo, y este es el primer trabajo. Este trabajo básicamente lo que hizo fue demostrar que esta subunidad alfa de la proteína G heterotrimérica lo que hace es estimular la producción de la roquefortina C. Acá tenemos la cepa Weltic, abajito. Esta es una cinética de varios días de producción del compuesto de la roquefortina, y aquí uno observa que el mutante que sobreexpresa esa proteína produce más a lo largo de la misma síntesis. Desde esa época, ¿cierto?, de postdoctorado, ha pasado mucho tiempo y el año pasado, me salté como 11 años en todo esto, o más, 15, en esta revista que es bien prestigiosa, que se llama Functional Biology Reviews, que es una revista de revisiones de biología de hongo, apareció un review dedicado exclusivamente a Roquefort, donde se hablan todos sus aspectos. Y en este review, el grupo de Cotton, que estudia Roquefort y otros aspectos del hongo, dentro de las múltiples figuras, un review muy largo, ellos desarrollaron un modelo fisiológico del hongo, donde muestran todo lo que se sabe hasta la fecha, hasta esta fecha de regulación de Roquefort en todos sus aspectos, y ahí uno observa que nuestra proteína G, que nosotros describimos en ese momento, aparece como el pivote de todo esto, ¿cierto? Esta proteína G, a través de otros reguladores, estaría regulando varios procesos en el hongo, y particularmente la producción de algunos metabolitos secundarios que ya se han caracterizado a la fecha, como el ácido micofenólico, la roquefortina C, que la mencioné, y otro que se denomina andastina. Estos reguladores que aparecen aquí, PCZ1 y SFK1, también los describimos nosotros en el laboratorio, así que cuando vimos esto nos llenamos de orgullo, digamos, porque el 60 o 70% de este modelo está hecho por nuestro grupo. Esto es todo lo que se sabe de regulación en esto. Ya, hasta ahora solo he hablado de esto de la regulación porque es lo que en principio me llevó a estudiar este hongo, pero respecto a los clústeres y la producción de metabolitos secundarios no he dicho nada, así que voy a entrar un poco en ese tema. Se estima que hay más o menos, de una estimación, unos 50 metabolitos secundarios del penicillium roquefort conocidos a la fecha, que se han purificado químicamente y se han caracterizado. Sin embargo, hasta el 2015 no se sabía cómo se producía ninguno de ellos, y la razón es muy sencilla, y es que el primer genoma de este hongo estuvo recién disponible en el 2014. Este es uno de los organismos de interés biotecnológico cuyo genoma apareció más tardíamente que cualquier otro que ustedes puedan ver por ahí. Nosotros hemos hecho análisis genómicos, que no me voy a referir a esto, bien detallados, tanto del genoma de varios Roquefort como el que usamos nosotros en el laboratorio, que también lo secuenciamos. Y hemos llegado a la conclusión que haya unos 45 VGCs en este hongo. Sin embargo, hasta la fecha solo 5 compuestos se han relacionado con algún clúster. Y esos compuestos y esos VGCs son estos. Básicamente son, como les comentaba, 5. La roquefortina C que acabo de mencionarles, ese fue el primero que se determinó cuál es el clúster que lo produce, el VGC, el 2015. El ácido micofenólico, que es un inmunosupresor, tiene interés farmacológico este compuesto. Ese lo determinamos nosotros el año 2016.
La toxina PR, que es una de las toxinas bien potentes que tiene este organismo, eso se determinó en el año 2017, el VGC, que lo produce. Acá está un compuesto que se denomina andrastina A, ese también lo determinamos nosotros en el laboratorio el mismo año 2017. Y ese mismo año 2017, otro grupo determinó cómo se producía, o los VGCs que producían isofumigoclavina A. Hablo de VGCs porque el VGC de isofumigoclavina está dividido en dos regiones distintas. No está junto como en los otros casos, sino que aparentemente está dividido. Parte del VGC está en una región del genoma y parte del VGC está en otra región del genoma. Les voy a comentar ahora brevemente lo que nosotros hicimos para describir estos dos VGCs, que son los que nosotros en el laboratorio hemos caracterizado funcionalmente. En un mundo ideal, ¿cómo describiría uno un VGC de hongo? Lo que haría sería un knockout, ¿cierto? Eliminar a lo mejor uno de los genes de la vía y de esa manera eliminar la producción del metabolito y determinar, este VGC entonces es el que produce un determinado metabolito secundario, porque cuando elimino el gen, se depleta la producción del metabolito. Entonces eso ocurriría, ¿cierto?, en un mundo ideal. El problema es que en Penicillium roquefort las tasas de knockout son prácticamente nulas. ¿A qué me refiero con eso? Estamos hablando de un 0,5% de eficiencia en un knockout, en una transformación. Si uno esto lo lleva a tiempo, uno podría pasar 2 años sin poder obtener un mutante knockout en un Penicillium roquefort y esperar tanto tiempo, ¿cierto? Para esto, tomen en cuenta que además los VGC tienen varios genes, entonces uno tendría que analizar uno y tener, ¿cierto?, y cruzar los dedos a ver si logra hacer el mismo. Entonces, en ese punto, lo que nosotros hicimos fue cambiar la técnica y el silenciamiento génico o RNA de interferencia es lo que nos ha permitido poder hacer los experimentos, dado que a través del knockout no es posible hacerlo. En el silenciamiento génico, lo que nosotros hacemos en el laboratorio básicamente es que tenemos un plásmido, aquí no está el plásmido completo, solo puse el cassette que va en el plásmido. Un plásmido, ¿cierto?, que tiene varias cosas, entre ellos un cassette en el cual hay 2 promotores fuertes de penicillium que están en sentido opuesto, si se fijan, están enfrentados. Dentro de este promotor, uno pone un trocito de un exón del gen que le interesa, en este caso un gen del metabolismo secundario. Cuando transforma el hongo entonces lo que va a hacer es transcribir este trocito, tanto con este promotor como con el otro, y va a producir un RNA de doble. Y el RNA de doble hebra es la señal que gatilla la maquinaria de RNA de interferencia en el hongo, que está mediada básicamente por distintos componentes. Yo no lo voy a nombrar, digamos, para no alargar más la presentación, pero básicamente estos componentes lo que hacen es reconocer el RNA de doble hebra, producir pequeños RNA guías, y esos RNA o RNA interferentes, y esos RNA interferentes hacen que una nucleasa reconozca a todos los RNAs mensajeros que son homólogos a ella y las destruya. Entonces, el gen está intacto, pero el producto génico, que es el RNA, es el que es destruido. Nosotros en Roqueforti conseguimos tasas de silenciamiento génico en algunos casos de hasta el 98%, lo cual es casi un knockout. En otros casos no es tan bueno, pero bueno, tenemos ahí variaciones. Con esta técnica entonces logramos saltarnos este problema técnico, ¿cierto?, que es hacer los knockouts, y logramos identificar los 2 VGCs que nosotros hemos descrito. El VGC que identificamos en el 2016, que es el de producción de ácido micofenólico, que como les comentaba, un inmunosupresor. Utilizando esta técnica lo que hicimos fue tomar todos los genes que nosotros habíamos determinado en el genoma que eran sospechosos de ser los de la producción de ácido micofenólico. Tomábamos un gen, hacíamos el RNA de interferencia, determinábamos, ¿cierto?, que efectivamente hubiera bajado los niveles de transcritos de ese gen. Aquí se observa, ¿cierto?, que hay una baja. Y luego correlacionábamos eso, porque son estudios de correlación, ¿no?, con una baja en la producción del metabolito. Esto lo hicimos para cada uno de los genes. Aquí solo les muestro el ejemplo con el primero, que se llamó MPA, pero con MPB, MPAC, etc. Hicimos los mismos experimentos y en todos los casos tuvimos que, bajándola o interfiriendo el gen, ¿cierto?, destruyendo los transcritos, bajábamos los niveles de producción del metabolito. Hicimos lo mismo con el de andrastina, exactamente lo mismo, y también logramos determinar que este clúster, que tiene 10 genes, es el que produce este compuesto. Hicimos lo mismo, RNA interferencia, caída de transcritos, y eso tenía que correlacionar con una disminución de la producción del compuesto. Ya, entonces hasta la fecha, los VGCs conocidos en este hongo son estos 5, pero aquí hay una trampa en todo esto, que no les he contado. Y la trampa es que
En todos estos casos había una ventaja, y es que el compuesto sospechoso de ser producido por ese BCG era ya más o menos conocido. O sea, cuando uno veía el clúster de Roquefortina, se decía, ah, este es el clúster de la Roquefortina, porque habían varios indicios que lo indicaban. Y además habían estándares para hacer los análisis por HPLC de estas cosas, o por masa. Entonces, ahora lo que estamos embarcados es la parte difícil, que es estudiar BGC desconocidos, que no sabemos absolutamente para nada qué es lo que hacen. Y para eso estamos siguiendo un pipeline, que es esencialmente este. Lo que hacemos es tomar un BGC que no conocemos y hacemos manipulación genética, hacemos comparaciones de perfiles principalmente por HPLC, a veces usamos también espectrometría de masa, como acá, y la idea luego entonces es ir a purificar un compuesto sospechoso, y luego entonces ligar ese compuesto al clúster. Esto suena fácil, digamos, pero es una cosa bastante compleja, porque además nosotros vamos a tener que montar en el laboratorio cosas que antes no habíamos hecho. ¿Qué es esto? Que es purificar compuestos químicos, ¿cierto? Cultivar el hongo, extraer los compuestos, fraccionar, ubicar los sospechosos y purificarlos por HPLC preparativo o semipreparativo, y una vez que tenemos compuestos puros, hacer la elucidación estructural, asesorado por químicos, ¿no? Particularmente a través de RMN, de unidimensional y bidimensionales, y otras técnicas. Así que esto estamos montando. Ya tenemos un BGC conocido en proceso de elucidación. Lamentablemente la pandemia nos detuvo este experimento y vamos a tener que retomarlos ahora. Ese BGC es este que está aquí. No sabemos qué es lo que produce. Lo que sí sabemos es que el gen central es una NRPS, un híbrido, NRPS-PKS. Hicimos atenuación por RNA interferencia de este gen, y uno observa en los caldos de cultivo que hay un PIC que desaparece en el HPLC. Y los análisis preliminares que hemos hecho nos indican que podría ser algo parecido a la leucina unido a un polisérido. No voy a entrar aquí, pero esto es los RMNs que un ejemplo de los RMNs que hemos hecho. Y para terminar, para no alargar más la charla y dar paso a las preguntas si es que tienen, les voy a contar lo que estamos haciendo ahora, lo último, que es algo intermedio, ¿no? No estamos buscando algo que sabemos lo que es, ni tampoco algo totalmente desconocido, sino que estamos en algo intermedio, que es buscar compuestos que tienen que tener el hongo. Y uno de ellos son los sideróforos. Los sideróforos son importantes aparentemente en Penicillium roqueforti. Aquí les muestro un ejemplo de una bibliografía relativamente reciente. Cuando se analizan quesos donde crece Penicillium roqueforti, se obtienen muchos sideróforos. Cantidades de miligramos por kilo son estos, coprógeno, neocoprógeno, etc. Son sideróforos fúngicos. Y aparentemente, esto no está demostrado, pero hay sospechas de eso, Roqueforti sería un muy buen productor de sideróforos debido a que en el queso convive con otros organismos, muchas levaduras y muchas bacterias, que también necesitan hierro, y por lo tanto Roquefort tiene que competir por esos sideróforos con los demás organismos. Cuando uno va a la literatura entonces y dice, entonces deben haber muchos sideróforos de Roquefort conocidos, la verdad es que solo hay uno, que es el coprógeno. Este es el único sideróforo que se ha demostrado, y fue demostrado en el año 1979, es decir, del 79 hasta ahora no hay ningún otro de estos. Es el único que se ha demostrado que es producido por este hongo. Así que nosotros empezamos a entrar ahora en esta historia de los sideróforos, buscando BGCs que pudieran ser productores. Y hemos hecho algunas cosas que son preliminares, y si bien son preliminares, se las quiero mostrar igual, para que, si quieren, después podemos conversar. Cosas preliminares que hemos hecho. Hemos logrado establecer de que efectivamente Roqueforti produce sideróforos para captar hierro, que es una de las primeras cosas que uno tiene que ver, ¿cierto? En este experimento ustedes observan en esta barrita la producción de sideróforos de Roqueforti en una determinada condición de crecimiento donde no hay hierro, y cuando uno hace la misma condición y agrega hierro en el medio, disminuyen la producción de sideróforos, lo cual quiere decir entonces, porque el hongo ya no los necesita, ¿no? O no necesitaría producir tantos sideróforos. Entonces, esto nos da cuenta de que existen sideróforos quelantes de hierro en el hongo. Después, cuando fuimos a analizar el genoma, nos dimos cuenta de que hay algunos clústeres sospechosos, pero particularmente hay uno que tiene mucha cara de ser sospechoso, que es este que les muestro aquí. Este clúster se parece bastante a clústeres que están en organismos muy alejados, no es igual, ¿no? Pero los genes se parecen bastante a clústeres de sideróforos en Fusarium y en otros organismos, particularmente los genes que están marcados aquí en color naranjo, que serían los genes centrales, son NRPS.
Entonces este clúster tiene cara de ser un clúster sospechoso de producción de sideróforo. Como sabíamos que estaba pasando esto, ¿no? De que cuando agregábamos hierro, en condición con hierro o sin hierro, teníamos diferencia en la producción de sideróforo, fuimos a mirar si es que este clúster podía ser el responsable. Los experimentos nos indicaron que no lo era, pero nos indicaron uno de esos genes, observa que hay transcripción por RT-PCR. Esto es esperable, ¿no? El asunto es que cuando agregamos hierro, se sigue transcribiendo el gen. Entonces eso nos quedamos dando un poco vuelta, ¿no? Tenemos varias condiciones donde esto se repite y aparentemente, al menos este clúster, parece ser un clúster que se expresa constitutivamente. Hay cierta información de clústeres de sideróforos constitutivos en hongos, pero es muy escasa. Entonces, vamos a tener que confirmar eso. Ya hicimos una confirmación previa y utilizamos medios normales de crecimiento de hongos. Ya no usamos medios, ¿cierto?, mínimos donde uno agrega hierro, no agrega hierro, simplemente usamos un medio normal donde se supone que un gen de sideróforo no debiera expresarse, dado que esos medios complejos llevan extracto de levadura, ¿no? Y ahí debe venir una cantidad de hierro relevante. Sin embargo, seguimos observando expresión del mismo gen. Acá hay otros genes que están en el mismo gen, pero este es el gen de interés. Lo mismo que aquí. Aquí se observa menos, pero sigue habiendo expresión. Por ahora vamos en esto, ¿cierto? Entonces estamos en paralelo tratando de descubrir ahora clústeres biosintéticos para cosas desconocidas, como les digo, ese clúster que vimos que era un híbrido en RPS-PKS, ¿cierto? Y también estamos mirando este tema de los sideróforos y ahora vamos a seguir trabajando en esto, si es que la pandemia nos deja. Bueno, así que estamos en eso, en nuestro pipeline, tratando de analizar compuestitos nuevos. Me voy a despedir dando los agradecimientos a las personas que, no todos, ¿no?, pero a las personas que han trabajado principalmente en estos temas. Doctor Carlos Gil, el doctor en biotecnología de USACH, y él es como la mano izquierda y la derecha del laboratorio, y el pie izquierdo y derecho también. Al doctor Juan Francisco Rojas, que él trabajó en algunos de los aspectos de regulación del metabolismo secundario en Roquefort. A Abdiel, que determinó uno de los clústeres que yo les mostré. Juan Francisco determinó también el otro clúster. A estudiantes de pregrado actuales que están en el laboratorio, Marisol Oyarzún, no nombré mucho lo que ella hace porque ella, el tema del genoma yo no mostré nada, pero hicimos todo un análisis súper sofisticado del genoma, tenemos muy bien identificados los clústeres, etcétera, eso lo hizo Marisol. Y a Katia González, que se va a titular pronto en el laboratorio, quien ha realizado todos los experimentos que yo le he mostrado hasta ahora de sideróforo. De hecho, su tesis la entregó hace unos días. Por eso ustedes ven que los geles están como recién salidos, ¿no?, del horno. Y también a nuestros amigos de la Universidad de Chile, que son quienes nos apoyan en esto, particularmente la doctora Vaca, que es química, ¿no?, y con ella podemos hacer toda la parte química de los experimentos. A Marlene Enríquez, que trabajó en los experimentos que quedaron detenidos del clúster nuevo. Ella es la que logró elucidar parcialmente la estructura. Al candidato a doctor Vicente Oliva, que nos ha ayudado en la parte de los genomas, junto con Marisol. De hecho, él es el codirector de tesis de Marisol. Diego Palma, que está retomando el tema que dejó Marlene del clúster nuevo. Y eso sería. Muchas gracias y quedo súper abierto a cualquier pregunta, duda, consulta y ojalá que se las pueda responder. Bueno, muchísimas gracias, Renato, por este coloquio tan interesante y tan didáctico. ¿Está abierto a la discusión el coloquio de Renato? Buenas tardes, profe Renato, ¿cómo está? Yo le quiero hacer una pregunta respecto, sobre todo como la parte cuando se está hablando de desconocidos. Cuando estamos tomando el proceso de replicación química, ¿cierto? Que es como para determinar qué es lo que es conocido de lo que es desconocido, con la finalidad como de seleccionar y direccionar pues esa purificación en ese pic específico. Cuando uno no conoce la cepa, porque cuando uno conoce la cepa más o menos va sabiendo qué es lo que produce de lo que ya es conocido. Pero ustedes, ¿cómo hacen ese proceso de replicación química cuando no conocen la cepa? Eso. Sí. Nosotros no hemos hecho de replicación química por utilizando tecnología de espectrometría de masa.
Vamos a empezar a hacer ahora, porque cuando partimos no había tantos datos sobre lo que producía Roquefort. Hoy en día hay más datos de eso y hay más datos en otros hongos. Claro, como molecular networking. Claro. Entonces lo que estamos haciendo es derechamente purificar los picos. Cuando nosotros en el HPLC, esto siempre haciendo varios experimentos para ver que esto es consistente, ¿no? Cuando nosotros en el HPLC vemos que hay un pico o un par de pics, ¿no?, que sistemáticamente se nos pierden en varias cepas donde hacemos, por ejemplo, una RNA interferencia, entonces vamos y purificamos, hacemos un caldo grande, digamos, y purificamos a través de métodos químicos con columnas químicas, y luego utilizando HPLC preparativo y semipreparativo, los compuestos, y hacemos la elucidación estructural, derechamente. Perfecto, profe. Muchas Es la forma en gracias. que lo hemos abordado hasta ahora. Pero lo que usted dice es, lo tenemos ahí tenemos que hacer el checklist, porque ese también es una forma que además es más Es rápida. rápida, es muy es rápida y pues le permite a uno abordar mucha información muy rápido. Muchas gracias, profe. Está abierta las preguntas. Tal vez te voy a aprovechar de hacer una pregunta, ¿no? Porque estamos tocando ahí un tema que es fundamental, es cómo, utilizando diferentes tecnologías químicas, tú eres capaz de dilucidar una estructura tan compuesta y tan compleja como las que producen estos hongos, ¿no? Porque entiendo que no es suficiente con la espectrometría masa, no es suficiente con la espectrometría, el NMR, sino que tienes que combinar varias técnicas. Quizás nos puedes iluminar un poco cómo dilucidar esta estructura tan compleja y difícil y distinta. Tendría que tener a Inmaculada aquí, mi socia en eso, para que respondiera a cabalidad, pero yo voy a tratar de hacer lo que pueda. Hasta donde yo he podido ver cuando hemos elucidado esta estructura, porque yo siempre estoy viéndolo a ellos y me pongo encima así mientras analizan los espectros. Algo que es crítico aquí son los RMN bidimensionales, porque el RMN de protón y el RMN de carbono tradicional unidimensional da cierta información, y el masas también. Pero la elucidación de la estructura se comienza a hacer ya de manera bien específica, ¿cierto? Átomo a átomo, cuando uno tiene los datos de RMN bidimensional. Eso es lo que es importante. Si uno no tiene los datos de RMN bidimensional, es imposible hacerlo. El QESI, NOESI, todos esos que comenté yo rápidamente, ¿cierto?, son los más relevantes. Ahora, también uno puede aplicar alguna metodología particular en algunos casos. Por ejemplo, los sideróforos, algo que a nosotros nos va a servir mucho, es que una vez cuando uno tiene ya en un medio de cultivo identificado que se puede producir un sideróforo interesante, lo que uno hace es quelarlo con hierro o con galio. Y entonces de esa manera uno puede separar ya esa molécula aparte y hacer los análisis de masas con hierro o con galio. Porque eso va a darnos un dato respecto, por ejemplo, a cuántos átomos de hierro podía estar quelando la molécula, por ejemplo. Pero para ser ya más práctico el asunto, son las RMNs bidimensionales, el análisis bidimensional es que finalmente va a poder determinar la estructura. Después hay otras cosas, por ejemplo, si es que algún grupo, uno quiere ver si es que, cuál es su, espacialmente cómo se comporta, ¿cierto? Hay que hacer análisis con técnicas ópticas. Que pueden ser, no sé, algunas técnicas de dicroísmo, cosas por el estilo. Pero eso ya es mucho más sofisticado. Así que eso es lo importante, los RMN bidimensionales junto con los monodimensionales y el masas ya te dan prácticamente la estructura. Y lo más importante que se requiere para eso es alguien que sepa interpretar los datos. Por eso es importante tener un químico potente al lado para que lo interprete. Los químicos que estudian esto, yo he visto trabajar a la gente que los hace, veo 4 o 5 pi, los J, ¿cierto? Eso, esto es un grupo ceto. Y un grupo ceto que al lado tiene un anillo aromático. Entonces ellos, básicamente, una cosa bien empírica que le ha ido dando la experiencia. Nosotros nos estamos asesorando con varios químicos que son muy capos en esta historia, y que utilizando esos datos, particularmente los RMN monodimensionales, bidimensionales y masa, ya logran más o menos establecer una estructura. Perfecto. Muchas gracias, Renato. Agustina Onda Barrena.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Renato, por la presentación. Felicitaciones por la charla, muy interesante. Mi pregunta va hacia la parte un poco de la técnica que mostraste de silenciamiento génico por RNA. Hay una parte del pipeline que tú asumes que eso funciona porque se está expresando el clúster, ¿no? O sea, es la forma o sea, que lo pueda silenciar funciona porque se está expresando basalmente. Pero luego había en tu diagrama una flecha hacia abajo donde decía un poco activación cuando el clúster está silente por medios de cultivo. Quería saber si me podías explicar o ahondar un poquito más en cómo están tratando los clústeres que son silentes y cómo están intentando activar la expresión primero, porque obviamente en esas cepas hacer el silenciamiento no llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces, como un poco como qué estrategias están utilizando para la activación de los clústeres silentes. Gracias. Sí, sí. Eso lo salté un poco por el tiempo, me di cuenta que me estaba alargando mucho, entonces fui ahí acortando cosas, pero efectivamente, cuando uno quiere analizar todos los clústeres de un organismo, lo primero que hay que hacer es ver el estatus transcripcional, si eso hay que hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos hecho ese experimento en nuestro hongo, tomamos cada uno de los genes principales de los 45 clústeres, como en algunos casos hay 2 genes, por ejemplo, tenemos clústeres con 2 NRPS, entonces ahí tomamos los 2. En total son 51 los genes que hemos analizado para hacernos la película completa. Y lo que vemos es que tenemos en los medios de cultivo usuales que nosotros utilizamos, que son un medio mínimo que tiene extracto de levadura y un medio que tiene mucha sacarosa y mucho extracto de levadura, son medios para hongo eso, para estudiar metabolismo secundario. En esos 2 medios observamos que hay 6 u 8 genes silentes. Son pocos, básicamente, los que están silentes en las condiciones normales. ¿Qué estamos haciendo para abordar esos 6 u 8 genes que están silentes? 2 cosas. Uno, sospechamos que un par de ellos son sideróforos, a seguir con la misma historia del sideróforo. Entonces, nos falta analizar con ellos, porque los genes que analizamos nosotros resulta que eran constitutivos, ¿no? Entonces vamos a ir a mirar si es que alguno de estos en realidad fuera los que se estuvieran activando. Eso todavía no lo hemos hecho, pero es lo tenemos como un pendiente. Sospechamos que un par de ellos también podrían ser sideróforos porque tienen algunos genes de transportadores de hierro, entonces tenemos una sospecha. Y en el otro caso es cambiar los medios de cultivo. Y en hongo lo que se ha observado, todo esto es empírico, ¿no? Y lo que se llama el OSMAC, el One Strain Many Compounds, esa estrategia que es empírica, y lo que en hongo se ha observado es que, por ejemplo, cambiar la fuente de nitrógeno podría servir para activar esos clústeres. Cambiar la fuente de carbono podría servir para activar esos clústeres. Agregar cloruro de sodio, por ejemplo. Los hongos, el estrés osmótico le afecta bastante, y dado que el Roquefort es un hongo que tiene una cierta relación con el estrés osmótico, dado que en los quesos normalmente hay un 1% cloruro de sodio, entonces también vamos a probar si es que cambiando concentraciones crecientes de cloruro de sodio podemos despertar a esos clústeres. Entonces una primera cosa es hacer OSMAC, y lo otro es, ya son cosas más sofisticadas. Tenemos pensado, si es que no resulta el OSMAC, usar remodeladores de cromatina, aunque sea una cosa que es bien discutible, no es reproducible, o muy reproducible, ese es uno de los problemas que tiene. Y lo otro ya es hacerlo a nivel genético directamente, modificando algún gen. Hay un gen en hongos que es muy importante en el metabolismo secundario, que se llama la EA, y que en Roquefort no se ha analizado. Nosotros queremos entonces ahora también partir en paralelo una tesis de doctorado que va a partir ahora, en unos poquitos días más, donde vamos a analizar el gen LAEA, lo vamos a sobreexpresar y lo vamos a eliminar por CRISPR-Cas, porque se me olvidó decir que apareció el CRISPR-Cas para Roquefort hace 3 o 4 meses, entonces ya este problema del RNA interferencia podríamos saltar a otro nivel. Entonces queremos también hacer eso si es que un gen regulador maestro podría, ya sea sobreexpresándolo o eliminándolo, podría activarnos los clústeres silentes. Eso es lo que tenemos pensado. Perfecto. ¿Hay espacio para más preguntas? Yo. Beatriz, sí, por favor. No, quiero primero felicitar a Renato por su charla, que me encantó porque es bien didáctico y así las personas que no están en esta área lo pueden entender muy a cabalidad. Y también felicitarlo porque esto del trabajo de
buscar los compuestos de VGC desconocidos es un tremendo trabajo, y aunque Renato lo expresa de una forma muy sencilla, es un trabajo que es enorme, ¿sí? Así que no, te felicito por eso. Mi pregunta va por un poquito más saber sobre el genoma de este Penicillium. Em, Más o menos, ¿cuál es el tamaño de estos genomas generalmente? Muchas gracias por tus palabras tan bonitas. Y estos genomas de hongo, el nuestro tiene 34 kilobases, o sea, megabases, perdón, no estoy seguro del número, pero más o menos ronda eso. Y eso es el tamaño estándar de un genoma de hongo, está entre 30 y 40 megabases. Y tiene 45 VGCs. Sí, eso es lo que nosotros hemos determinado utilizando anti-SMASH con el genoma y además con la anotación, que es la forma en la cual uno obtiene mejores resultados. Sí. No, es enorme. Una consulta, ¿y cuáles son los géneros de hongos que tienen más VGCs? ¿Hay algunos especiales? Hay algunos Aspergillus donde se ha descrito que podrían tener más de 100. No recuerdo en particular las especies o si hay alguna especie, pero en Aspergillus hay algunos en los cuales se ha dicho que podrían tener entre 100 y 150. Eso es enorme. Sí. Pero no es todos los Aspergillus, son algunas especies, ¿sí? Sí, parece que son algunas Es que está especies. determinado por género, esta abundancia de VGCs. Sí, ¿Sí? varía harto. Sí, en los hongos en intraespecie o interespecie hay mucha variación de VGCs, incluso específicamente también se observan variaciones. Ya. ¿Y esos Aspergillus son más grandes los genomas No, que Penicillium? no, No. lo que tienen, y que ahí podría estar la explicación, es que tienen más cromosomas. Los penicillium normalmente tienen 4 cromosomas, y, por ahí hay uno que yo alguna vez estudié que tenía 5, que era como una rareza, ¿no? Pero en Ujú. cambio los Aspergillus tienen 8, normalmente, o 9 cromosomas. Entonces, a más cromosomas que tengan los hongos, las recombinaciones aumentan. Hay todo un tema ahí en la recombinación de hongos que podría explicar esto. Es la Ya. explicación que yo me doy, nunca me lo he preguntado, lo estoy haciendo a propósito de tu pregunta, ¿no? Nunca lo he Sí. mirado, pero es lo que se me ocurre, es por el tema de los cromosomas. Es la única diferencia. En cuanto a tamaño, no, también rondan entre los 30 y 40 megabases los genomas. Mira, qué interesante. Mm. No, súper entretenido. Muchas gracias. Gracias. Renato y Beatriz, digamos, aprovecho de que ustedes dos estudian este tipo de clúster biosintéticos, ¿no? Y Renato, ¿en hongos se ha visto algunos clústeres que también están presentes en actinobacterias? Y no lo he estudiado ese tema, no lo he mirado, así que no podría decir si sí o si no. Lo que se sabe, y en particularmente en el más estudiado, que es el caso de la penicilina, es que ha habido transferencia génica desde bacterias a clúster de hongos, pero en tiempos muy, muy, muy antiguos. Por ejemplo, de los 3 genes de la biosíntesis de penicilina, los 3 genes centrales, 2 de ellos aparentemente provienen de bacterias. Y de hecho provienen de una transferencia lateral que traía más genes, y los otros genes aparentemente que están en el entorno del clúster están inactivándose. Entonces, eso sí se sabe, de que ha habido transferencias laterales bacterias a hongos. De actinomicetes no lo sé si hay compartidos. Tendría que mirarlo. Sí, yo tampoco sé si hay compartidos con los hongos, la Ujú. verdad. Perfecto, perfecto. Mira, temas interesantísimos. Sí. ¿Está abierto a más preguntas? Entonces quizás Renato haciendo esa pregunta, ampliándola entre los hongos, ¿no? O sea que se han visto que Aspergillus y Penicillium y otros tipos de hongos comparten VGCs, me imagino, ¿no? Sí, sí, eso sí se ha visto. Hay estudios de que hay... Ahora, no hay una... Lo que hay allí es que han habido transferencias laterales de genes también entre hongos, y de clústeres completos, que además cuando entran en el otro hongo a veces se reorganizan, cambian su estructura física, ¿no? en los genes.
Y eso sí se ha visto que existe. Es decir, hay clúster compartido entre hongos por los procesos de especiación natural, es decir, ese clúster ya venía en el ancestro. Cuando se especiaron dos especies, ¿cierto? Cada uno llevó su piedra. Pero también hay transferencia lateral que ocurrió, y eso se ha determinado por estudios filogenéticos súper detallados que ha hecho Anthony Rocas y todos estos tipos que trabajan en filogenia, así a nivel top, ¿no? Que toman clúster completos, genomas completos, y los van analizando en una cantidad enorme de hongos y han establecido incluso quién le pasó a quién un clúster en determinada época. Entonces eso sí se sabe que hay compartido. Y hay además, la otra evidencia es que hay compuestos químicos producen más, no son los compuestos específicos de ciertas especies, sino que las producen otras. Por ejemplo, la roquefortina que yo hablé también la produce Penicillium crisógeno, que no es un pariente muy cercano de Penicillium roqueforti. Pero también produce roquefortina y también tiene un clúster modificado, que es un poco distinto. Entonces, se comparten genes, se comparten clúster o partes de clúster, y además se producen compuestos que se producen en distintas especies de hongos. Perfecto. Entonces tu recomendación sería que deberíamos seguir consumiendo mucho queso Roquefort, me imagino, ¿no? Depende, porque algunas de las sustancias que producen los hongos son tóxicas, son neurotoxinas, algunas de ellas, y causan algunos tipos de daño hepático o renales. En cambio, otras son sustancias que aparentemente son beneficiosas y podrían incluso ser alimentos funcionales. Ahora, la realidad del asunto es que cuando uno hacen experimentos de toxicidad con los compuestos puros en ratones, por ejemplo, y se determinan los IC50 necesarios para matar un ratón, si uno lleva eso al queso y a las cantidades que contienen los quesos, por ejemplo, para que una persona consuma la misma cantidad que mata a la mitad de los ratones con roquefortina, tiene que comerse 4 kilos de queso. Yo conozco gente glotona, pero no conozco a nadie que pueda comerse un consumo agudo de 4 kilos de queso. Entonces, en la práctica, por lo menos como consumo agudo, los quesos no debieran hacerle nada a uno, ni positivo ni negativo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no hay estudios de consumo a largo plazo, acumulativo. ¿Qué pasa si una persona come todos los días un trocito de queso Roquefort con roquefortina en el transcurso de 10 o 20 años de su vida? Eso no existe dato de eso. Los estudios son todos estudios de consumo agudo. Entonces, se supone que no debería pasar nada, digamos, pero en realidad no existe la evidencia para saberlo, porque son estudios que son en la práctica imposible. Habría que, no sé, tendríamos que tener muchos ratoncitos dándole todos los días una pequeña cantidad durante muchos años para poder establecer si es que en realidad el consumo crónico de pequeñas cantidades produce algún problema. Pero en cuanto al consumo agudo, el queso no debería dar problema porque las cantidades que tiene son muy pequeñas en relación a lo que las personas comen. Ahora, los franceses tienen un método infalible, ¿no? O sea que el queso no les hace nada también porque se toma siempre con una buena copa de vino tinto, ¿no? Eso ayuda mucho. Sí, ¿no? ese es el truco. Comer menos queso, tomar más vino. Agustina, parece que quiere preguntar de nuevo. Agustina. Ay, sí, perdón, quiero hacer muchas preguntas, pero es que me saltó la duda cuando estaban hablando de bacterias y hongos, un poco me quería sumar a esa conversación, y que desde mi punto de vista, la química en hongos es mucho más diversa que la de bacterias. De hecho, tiene como unos grupos funcionales que no se ven en bacterias y es mucho más rica. Sin embargo, desde lo que estaba un poquito viendo de tus diapositivas en cuanto a clústeres, parecen mucho más simples. Entonces, no sé ahí si tú tienes alguna teoría de por qué en el fondo la química es mucho más compleja, pero los clústeres parecen ser más simples en esta comparación como hongo-bacteria o hongo-actino quizás. Eso. Pero Sí. es desde la curiosidad, así que gracias. Hay al menos dos cosas que podrían explicar eso. Una es que hay sospechas, y hay algunos papers bien controversiales, de que hay parte del metabolismo primario de los hongos que interviene también en el metabolismo secundario. El clúster que yo mostré del ácido micofenólico tiene 7 genes,
pero hay un grupo que no recuerdo el organismo, donde indican que si bien ese clúster interviene en la producción de ácido micofenólico, la ruta que se ha determinado de biosíntesis no es la correcta, sino que esa ruta pasa a través de enzimas de la vía de síntesis de ácidos grasos. Eso lo publicaron en el PNAS hace como unos 3 años. Entonces ellos hacen otra ruta, donde se parte, por ejemplo, con una policetiosintasa y se hacen un par de reacciones del clúster, y luego esto pasa al metabolismo primario. Y en el metabolismo primario hay enzimas de la biosíntesis de ácidos grasos que hacen otras modificaciones y que luego vuelve a la ruta del clúster. Entonces ellos hablan de una ruta que podría tener incluso 17 pasos, donde la mitad de esos pasos están hechos por enzimas del metabolismo primario. Si eso es cierto, uno podría entonces ver allí de que, en realidad el metabolismo primario del hongo también abre todo un abanico de nueva diversidad química. Entonces, eso podría ser una explicación de que hay poquitos clústeres, pero es porque los genes del metabolismo primario también hay. Y lo otro es el tema de los intermediarios. Varios de los intermediarios de las rutas biosintéticas de hongos, de metabolismo secundario, también son bastante estables y también son bastante activos. Entonces, por ejemplo, el clúster de la aflatoxina, también es el clúster que produce esterimatocitina, produce las dos cosas, porque uno es el precursor del otro. Y el precursor no se agota en la síntesis del producto final, sino que el precursor está en tal cantidad que también uno lo purifica. Entonces, a partir de un clúster, uno también, si logra purificar los intermediarios, también ahí obtiene una mayor diversidad de productos, ¿no? Esas dos cosas podría explicar un poco por qué con aparentemente menos clústeres se produce una diversidad química mayor. Pueden haber otras razones, en este momento no se me ocurren, pero son las dos que yo exploraría. Muy interesante, muchas gracias. Ok. Perfecto. Bueno, veo que se ha preguntado bastante, ¿no? Nos queda solamente darte un fuerte aplauso, Renato Chávez, por su coloquio, que fue tan Gracias. entretenido y tan didáctico, ¿no? Un fuerte aplauso. Gracias. Espero que nos podamos ver en la próxima en vivo y en directo y que me lleve otra vez Beatriz a almorzar ahí donde fuimos, que estaba bueno la última vez que fui para allá. Eso, muchas gracias por la invitación. Eso esperamos. Esperamos que podamos retomar pronto, Sí. próximo año tal vez podamos retomar, digamos, algunas actividades como los coloquios más, en algunos por lo menos presenciales. Eso, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Puedo salir un poco del manejo administrativo de la universidad que me tiene. Entonces aquí me entretengo contándoles estos cuentos. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. El próximo seminario, Mijael, es en noviembre. Noviembre, sí. Vanessa, ¿tú te acuerdas quizás del programa? ¿Quién es nuestro próximo invitado? Por supuesto que Renato estás invitado a participar de todos los coloquios de Valparaíso. Tenemos uno al mes, siempre en este horario, ¿cierto? El 11 de noviembre, Luisa Falcón. Luisa Falcón de México, ¿no? Me imagino que en comunidades microbianas, en ecosistemas bien especiales. O sea que ahí tienes una posibilidad también de compartir con la comunidad microbiológica de Valparaíso y de otras partes de Chile y de América Latina. Muchas gracias.